Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar, jovencitos. Hoy día vamos a hablar de hoy día vamos a tomar un tema que normalmente nos ayuda a poder comprender un poquito más el sentido lógico que tienen las palabras. Entonces, vamos a ver hoy día las famosas series verbales, ¿listo? Que nos van a ayudar a poder encontrar una razón, una unión entre dos términos y cómo podemos utilizar esos términos para poder relacionar y generar entre ellos una conexión. ¿Listo, muchachones? Entonces, vamos a ver las series verbales. Bueno, ¿qué son las series verbales? Normalmente, ¿a qué le llamamos series verbales? Vamos a concentrarnos, por favor, y vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Listo? Ya, ojo, pestaña y ceja, 100% atentos el día de hoy. Bueno, ¿a qué nos referimos con series verbales, muchachones? Siempre que hablamos de series verbales, hablamos de un grupo de palabras que se van a agrupar y este grupo de palabras tienen en cuenta un sentido lógico, una secuencia que debemos respetar. ¿Listo? Siempre que hablamos tenemos que entender que hay un sentido lógico, hay un sentido secuencial, hay un sentido que se va a relacionar o que va a permitir relacionar a este grupo de palabras. Es decir, que se agrupan estas palabras teniendo en cuenta algo, teniendo en cuenta, por ejemplo, una relación de hiperonimia, una relación de hiponimia, una relación que vamos a establecer al momento de analizar la propia serie verbal. ¿Listo? ¿Qué es una serie entonces? Es un conjunto de elementos, un conjunto de definiciones, palabras, sujetos que se relacionan entre sí, ¿ya? Y que resultan o suceden una detrás de la otra. O sea, vamos a tener un grupo de palabras que una detrás de la otra va a estar y que hay una relación entre ellas. Por ejemplo, yo podría decir, miren, presten mucha atención, podría decir, por ejemplo, vamos a colocar aquí, puedo decir, miren, Márquez, puedo decir Márquez, dos puntos, 100 años de soledad, 100 años de soledad, observen, 100 años de soledad, listo, punto y coma, puedo decir Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, o simplemente Vargas Llosa, para no colocar su nombre, Vargas Llosa, Vargas Llosa, dos puntos, la ciudad y los perros, ¿ya? La ciudad y los perros, la ciudad y los perros, punto y coma y puedo seguir con la serie. Si te das cuenta, ¿cuál es esta serie? ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Pues la relación es Gabriel García Márquez y su obra, Cien años de soledad. ¿Te diste cuenta? Entonces, fíjate aquí que la relación que se establece es una relación par entre este elemento de aquí, que es el escritor, ¿ya? Este elemento que es el escritor y el otro elemento que va a ser su obra, ¿ya? El elemento que es el escritor y el otro elemento que va a ser su obra. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro primer elemento, el elemento 1, que se relaciona con este segundo elemento, que es el elemento 2. El elemento 2, elemento 1, elemento 2. Y así va por lo demás. Mira, ve, Mario Vargas Llosa viene a ser el autor, ¿ya? El autor, y La ciudad y los perros podría ser, en este caso, la obra correspondiente a ese autor. Entonces sigue igual, mira, elemento 3 se relaciona con el elemento 4 de la misma manera que la primera. Elemento 3, elemento 4. Elemento 3, elemento 4. ¿Listo? Entonces ahí tenemos elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Y si te das cuenta, jovencito, la primera es un autor y lo segundo es una obra. ¿Sí? Estoy colocando este esquema para que todos ustedes entiendan cómo se generan las relaciones. Autor y esta viene a ser la obra. Igualito nos vamos por aquí y nos damos cuenta que aquí también es el autor y aquí también es una obra. Estas series han venido bastante. Entonces, puedo seguir con la oración, por ejemplo, y puedo decir aquí otro escritor, por ejemplo, Cortázar, Cortázar, Cortázar. ¿Y cuál sería la palabra que encaje aquí? Rayuela, por ejemplo. Rayuela, que es su obra. Y podemos seguir con la serie y puedo decir, por ejemplo, Carlos Fuentes, Fuentes, ¿ya? Y si me viene acá, o me puede venir incluso aquí, tres puntos suspensivos. Entonces yo entiendo que estos puntos suspensivos corresponde a qué? Corresponde a que yo complete la serie con las alternativas que me dan. Entonces yo puedo completar de la siguiente manera, puedo decir, mira, puedo decir Carlos Fuentes,
o simplemente fuentes, fuentes, dos puntos, a la muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, lo que estoy haciendo, ¿qué es aquí? Lo que estoy haciendo, jovencitos, es completar una serie. Voy a colocar un poquito más acá para que se observe. ¿Listo? Para que alcance. Miren, lo que estoy haciendo es completando una serie. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tengo elemento 1, ¿ya? Miren, elemento 1 que se relaciona con elemento 2. Elemento 1 con el elemento 2. ¿Y cómo se van a relacionar estos si te das cuenta? ¿Sí? Si te das cuenta, por aquí vamos a relacionarlo a partir de qué. A ver, ¿a partir de qué? A partir de que el primer elemento, jovencitos, el primer elemento siempre es el autor de la obra que viene a continuación. Entonces, yo me fijo en eso y automáticamente, uy, no se puede cambiar esto o moverlo bueno, no se puede mover esto, ya está, aquí está. Entonces Marque sería el primer elemento y Cien años de soledad el segundo elemento. ¿Sí? Lo mismo sucedía acá, Cien años de soledad, igual Mario Vargas Llosa, si se dan cuenta, Mario Vargas Llosa y La ciudad y los perros. Entonces tenemos aquí estos elementos que están, elemento 1 que se relaciona con el elemento 2, ya el elemento 3 se relaciona con el elemento 4, ¿ya? ¿Y por qué vamos a tener esta relación? Porque nos damos cuenta que este es autor-obra, ¿ya? Y también aquí es autor-obra. ¿Listo? Autor-obra, autor-obra. Y lo que completa esta relación es exactamente lo mismo, mira, a ver. Entonces acá tengo un elemento 4, ¿ya? Un elemento 5 ya sería un elemento 6, ¿sí? Un elemento 5, un elemento 6, y luego tenemos acá igualito la misma repetición, ¿sí? Entonces, esta es una serie, jovencitos. Esta es una serie. Una serie verbal, normalmente, ¿qué es lo que tiene? Tiene elementos de diferente manera, con diferentes presentaciones, ¿ya? Pero que se relacionan de alguna manera también. Entonces, estas palabras se van a relacionar de alguna manera y nosotros tenemos que encontrar cuál es la relación que se establece entre estas. En este caso es autor-obra. Entonces, lo que yo tengo que buscar aquí también es autor-obra, si se dan cuenta. Entonces, repetir el mismo procedimiento que han seguido los otros, repetirlos aquí. ¿Te diste cuenta? Entonces, estas series, jovencitos, vamos a encontrar, pero no, obviamente no siempre van a ser así, no siempre vamos a encontrar el autor, la obra, podemos encontrar a veces series de sinónimos, podemos encontrar series de antónimos, o sea, no siempre va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? No siempre va a ser exactamente lo mismo. Podemos encontrar otro tipo de relaciones. Pero entonces, ¿una serie qué es? Una serie es un conjunto de elementos, un conjunto de definiciones, palabras o sujetos que se van a relacionar entre sí, ¿ya? Y que esa relación que se establece va a suceder una detrás de la otra. Y vamos a ver que a veces también hay series intercaladas. En este de acá se relaciona con este, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, etcétera. Entonces vamos a ir chequeando esto de acá. Pero hasta aquí, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Todo bien? ¿Sí? Jóvenes, ¿están? Por favor, a ver, coménteme. Jóvenes, ¿qué pasó? ¿No está ninguno de ustedes acá? A ver, vamos participando, todo claro, bueno, ya está. Entonces continuamos. Vale, traten de participar, ya sea activando su audio o lo que sea, pero traten de participar, por favor. ¿Ya? O escribiendo también, pero necesito que participen, si no, de repente no sé exactamente si se está entendiendo o no. Bueno, continuamos entonces con la clasificación. ¿A qué nos referimos con series lineales de términos? ¿A qué nos referimos con series? Recuerda, ¿qué es una serie? Es un grupo de palabras que se relacionan entre sí. ¿Ya? Un grupo de palabras que se relacionan entre sí, que guardan una relación entre sí. Vamos a tener que encontrar esa relación para replicar esa relación en lo siguiente. Son como las analogías, que tenemos que encontrar la relación en la palabra base para luego tener una idea de cuál sería la palabra o el par de palabras que se completan. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. ¿Ya? Lo mismo va a suceder aquí. Series lineales de términos. Vamos viendo a ver cuándo es o cómo es una serie lineal de término. ¿Ya? ¿A qué me refiero cuando digo una serie lineal de término? Bueno, estas series lineales de términos van a tener un grupo de palabras. Le he colocado muy sencillo para que ustedes vean exactamente cómo se configura, cómo se estructura este tipo de serie.
Pero obviamente cuando vayamos a resolver no vamos a encontrar una serie tan obvia, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, la serie lineal de términos son separados por comas, ¿ya? Y todas pertenecen al mismo campo semántico, pero van a ser lineales porque implica una secuencia. Si se dan cuenta, aquí hay una secuencia, miren, aquí hay una secuencia. ¿Ya? Porque una secuencia va desde lo más anterior hasta lo posterior. Fíjense, entonces automáticamente yo sé que primero en los meses es enero, luego febrero, luego marzo y que finalmente llega abril. Entonces sigo abril, mayo, junio, etcétera, etcétera. Profe, ¿por qué no están con mayúscula? Porque los meses del año, los días de la semana, las estaciones, nunca se escriben con mayúscula. Y esto lo voy a colocar aquí como un ojo para que no se vaya a olvidar usted, ¿ya? Ojo, los meses del año, los meses del año, los días de la semana, los días de la semana, los meses del año, los días de la semana. ¿Qué más? Los nombres de estaciones, los nombres de estaciones, los nombres de estaciones se escriben con minúscula. ¿Por qué se escribe con minúscula? Con inicial, con letra inicial mayúscula, con letra inicial minúscula. ¿Por qué? Por tratarse de nombres comunes, por tratarse de nombres, por tratarse de sustantivos o nombres, sustantivos comunes. Listo, y esto lo hablamos creo en algún momento determinado, creo que por ahí cuando les estaba explicando otros asuntos. Listo. Entonces, ojo, los meses del año, los días de la semana, los nombres de las estaciones se escriben con letra inicial minúscula por tratarse de sustantivos comunes. ¿Listo? No se olvide. Son sustantivos comunes, por lo tanto, se tienen que escribir con minúscula. Profe, ¿y por qué enero empieza aquí con mayúscula? Es porque empieza una relación. Recuerda que siempre al inicio tiene que escribirse con mayúscula. Muy bien, esta es una serie lineal de términos entonces. Es una serie lineal, jovencitos, un conjunto de palabras que se van a relacionar de manera lineal. Un conjunto de palabras que se relacionan de manera lineal. Esta relación no es intercalada, no es grupal, no es entre dos, es de manera lineal. Todos pertenecen a un mismo campo semántico y vamos a ver una secuencia. ¿Listo? Esto es normalmente una serie. Por ejemplo, si quisiéramos elaborar una serie, aquí en literatura, con los movimientos, podría decir, mira, a ver, renacimiento, ¿ya? Podría decir renacimiento, luego digo barroco, luego digo, por ejemplo, neoclasicismo, continúo la serie, romanticismo, y si me piden qué es lo que sigue, yo digo, profe, después del romanticismo, ¿qué sigue? Sigue el realismo, ¿te das cuenta? Entonces, esta es una serie lineal donde encuentro que sus elementos siguen una secuencia. Entonces, si a mí me piden que complete esta serie, obviamente que después voy a decir que sigue el realismo. ¿Listo? El realismo. ¿Por qué realismo? Porque es un movimiento que viene después. Renacimiento, no sé si lo recordarán, pero el Renacimiento, jovencitos, por si acaso hay una ayudita en temas literarios, el Renacimiento es en el siglo XVI. ¿Ya? El Barroco es en el siglo XVII. Solamente para que tengan una idea, siglo XVII. Siglo XVII. El neoclasicismo es en el siglo XVIII. ¿Ya? Neoclasicismo, siglo XVIII. El romanticismo es en el siglo XVIII también. Romanticismo, siglo XVIII, esta es primera mitad, esta es segunda mitad. Y el realismo tenemos en el siglo XIX. En el siglo XIX. ¿Te das cuenta? Ya está. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVIII también, pero esta es la primera mitad. Esta es la primera mitad. ¿Ya? La primera mitad, y lo otro es la segunda mitad. ¿Ya? Esta es la primera mitad, la primera mitad, y por acá tenemos la segunda mitad del siglo, obviamente. Segunda mitad, un siglo, no te olvides, se divide en dos, primera mitad y segunda mitad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, jovencitos. Mírenme,
Esta es una serie lineal, ¿por qué? Porque primero es el Renacimiento, siglo XVI, nace en Italia, luego tenemos el Barroco, siglo XVII, luego tenemos el Neoclasicismo, la primera mitad del siglo XVIII, tenemos el Romanticismo, la segunda mitad del siglo XVIII y luego Realismo. Si quisiéramos seguir avanzando, también vamos a poder con, por ejemplo, después del Realismo que sigue, sigue el Modernismo. Modernismo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y empezamos a avanzar. Realismo, modernismo, después del modernismo, el postmodernismo, después el postmodernismo, el vanguardismo. Y así seguimos avanzando. Entonces, a esto le llamamos serie lineal de términos, que son palabras que están separadas. A veces también son frases, ¿eh? Pero normalmente son palabras, palabras que son separadas por comas y que implican una secuencia, una linealidad. Y todos pertenecen pues a un mismo campo semántico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jovencitos? ¿Algo que no se entienda, por favor? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Entonces, continuemos. Cuando hablamos de una serie de pareja de términos jóvenes, ahí cambia el asunto, porque ya no es como una serie lineal como esta de acá que estamos hablando, una serie lineal de términos, ya no. Ahora es una serie emparejada de términos. Cuando hablamos de pareja, hablamos de dos. ¿Listo? Hablamos de dos. Entonces, aquí están involucrados dos elementos. Mire, ve, por ejemplo, yo tengo ave y tengo pluma. ¿De qué manera se relaciona el ave con el pluma? El ave con la pluma. ¿De qué manera se relaciona el pez con algo más que tenga la misma relación? Entonces, cuando hablamos de una pareja aquí, series de pareja de términos, vamos a ver cuál es la relación que existen entre dos elementos. Aquí los dos elementos son igual de importantes porque los dos aportan un significado. Entonces, siempre que hablamos de una serie de parejas, los dos son elementos importantes. Entonces, por ejemplo, ave y pluma. Si yo digo que estas son una pareja de términos, el ave y la pluma, ¿cómo se relacionan? ¿Hay alguna relación que usted pueda notar aquí? ¿Alguna relación que usted pueda notar? ¿Cómo se relaciona el ave con la pluma? Porque estamos diciendo que es una serie emparejada, una serie de pareja de términos. ¿Cómo se relacionan, jovencitos? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo se relaciona el ave con la pluma? A ver. Jóvenes, por favor, pues intenten participar, porque si no, no vamos a llegar a ningún puerto seguro. O sea, no estamos activándonos. Creo que algunos de ustedes están durmiendo todavía o tomando su desayuno. Todavía no están. Profe, ave, plumas, peces, camas. Ya, muy bien, pero ¿cuál es la relación que se establece? O sea, ¿cómo se relacionan? ¿Por qué sabemos que pez esa escama como ave esa pluma? Todo parte. Ya, podría ser, o podría ser, por ejemplo, merónimo o lónimo. ¿Ya? La pluma forma al ave, así como también las escamas forman al pez. Podríamos ser, o podríamos decir, la cubierta externa, la parte externa del ave son las plumas. Entonces, si se nos damos cuenta, es una relación de meronimia. Aquí sería una relación de holonimia. Es decir, el todo, como me dice su compañero, vendría a ser el ave y la pluma es parte del ave. Lo mismo tenemos aquí cuando decimos holonimia, pez, y nos enfocamos en colocar pez, pez, escama, pez, escama. ¿Se dan cuenta? Pez, escama, ave, pluma. Entonces ahí tenemos una relación holonímica, ¿ya? Una relación holonímica. Entonces ahí ve, esa es una serie de pareja de términos. ¿Por qué? Porque igualito como hicimos al inicio, ¿recuerdan? Aquí está, ve. Marque 100 años de soledad. Nos damos cuenta que es una relación aquí también emparejada, mira, ve. ¿Por qué? Porque se relacionan con parejas. Elemento uno se empareja con el elemento 2. ¿Se dan cuenta? El elemento uno se empareja con el elemento 2 y tenemos ahí una relación. Y luego también tenemos igual, mira, ve, otro elemento que se relaciona con otro. Mira, Vargas Llosa se relaciona con la ciudad de los perros. Y lo mismo sigue pasando con Cortázar, se relaciona con Rayuela, si te das cuenta. Y lo mismo sucede con Carlos Fuentes y la muerte de Artemio Cruz. Entonces, son parejas, mira, ve, es una pareja. Entonces, cuando nosotros decimos parejas de términos, te das cuenta que es una pareja de términos, son dos elementos. Igual aquí tenemos una pareja de términos y aquí también tenemos una pareja de términos y en este momento también tenemos una pareja de términos. Entonces,
Eso es lo que sucede aquí en la serie de pareja de términos o series emparejadas de términos. ¿Qué quiere decir? Que todas, escúchame por favor, todas las palabras que nosotros tenemos aquí, todas las palabras van a emparejarse con alguna relación. Entonces, ave pluma, pez escama. Perfecto. Entonces se le llama series de pareja de términos. ¿Listo? Así se le conoce con el nombre de series de parejas de términos. O sea, palabras que se relacionan o pares de palabras que se relacionan entre sí están separadas por dos puntos normalmente o por punto y coma, este de aquí. O sea, normalmente esta con este están separados por dos puntos o a veces también se separan por comas y aquí va dos puntos, ¿ya? Entonces, eso depende, pero siempre van a estar separados por estos signos. Entonces, hay que entender eso de ahí. Entonces, la segunda clasificación son series de parejas de términos. ¿Listo? Continuamos. Ahora tenemos series alternas de términos, jovencitos. O sea, ¿a qué nos referimos con series alternas de términos? Alternas, ¿qué significa alternar? Alternar significa que este de aquí se va a relacionar con el tercer elemento. Lunes se va a relacionar con el cuarto elemento. Entonces, lo que a mí me van a pedir es ¿cuál? Si te digo, mira, ve, áspid, cascabel, entonces después viene martes. La pregunta es, y mira, ve, cascabel se relaciona con pitón, entonces martes, entonces cascabel se relaciona con pitón, si te das cuenta. Entonces aquí perdón, tenemos que colocar un elemento que se relacione con martes. Entonces, ¿cuál sería la palabra que sigue después? Estoy, Miércoles. exacto, estoy colocándolo muy sencillo. Profe, ¿qué es ASPI? Bueno, el áspid, el pitón y el cascabel son tipos de víboras o serpientes. ¿Listo? Son tipos de víboras o serpientes. En este caso, áspid es una serpiente, cascabel es una serpiente, pitón es una serpiente. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros tenemos lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles. ¿Ves? Entonces no habría ningún problema. Si hay algún problema aquí, me dicen por favor para poder chequear o poder explicar. ¿Sí? Ves que está muy sencillo, obviamente, porque estoy colocando ejercicios que son nivel huevito, como les suelo decir, principalmente para qué, para que usted se dé cuenta la relación que existe. Entonces se da cuenta la relación y de esa manera podemos ya empezar a trabajar otro tipo de relaciones un poquito más complicadas. Entonces se dan cuenta, entonces ASPI se relaciona con cascabel, cascabel se relaciona con pitón, lunes con martes, martes con miércoles. Entonces, esta es una serie alterna. ¿Cómo se establece? Se establece la secuencia lógica entre palabras de manera alterna. ¿Ya? A veces viene esto, pero si te das cuenta, no hay cómo identificar porque las comas aquí, mira, se paran igual como las anteriores. Entonces, a veces uno se mata pensando cómo se relaciona áspid con lunes, cómo se relaciona áspid con lunes, y no hay ninguna relación. Entonces yo digo, entonces la relación no puede ser en pares. ¿Por qué? Para empezar, no hay dos puntos aquí o no hay punto y coma. Entonces yo digo, no, no, ni fregando, no se relacionan de esa manera. La relación tiene que ser alterna. Entonces, eso sucede cuando nos encontramos con este tipo de series. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes, ahí? ¿Algo que no se ha entendido, por favor? Ya tenemos tres tipos de series, o tres tipos específicos de series. Díganme a ver si alguno de ustedes tiene un problema o alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay ningún detallito por ahí? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo bien? ¿Sí? Jovencitos, al menos Sí, díganme. profe, todo claro. Bien. Ahora tenemos series verbales de parejas alternas. Esto también es muy común y esto ya complica un asunto, complica un poquitito más ya el asunto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta aquí ya las series verbales van a ser por pares, pero si se dan cuenta, mira, ve, vaso, dos puntos, vaso, coma, dos puntos, coma, aptitud, dos puntos, actitud, arte, dos puntos, arte. Si se dan cuenta, esto es una secuencia lógica de parejas de términos, o sea, de parejas de términos. ¿Y cómo es esto de acá de series verbales de parejas alternas? Entonces, ¿cómo se relaciona? Vaso con vaso. Mira, ve, vaso con vaso. ¿Qué es esto de acá? Vaso con vaso. Vaso, vaso. Vaso, vaso, si te das cuenta, ¿a qué se relaciona? Vaso, vaso. Vaso, vaso son un caso de homonimia. ¿Por qué? Son homófonas. Son homófonas. ¿Por qué homófonas?
porque se pronuncian igual, pero se escriben diferentes, son homófonas. Profe, pero coma de la rayita o del signo de puntuación con la coma del estado de coma, estas ya no son homófonas, correcto, ya no son homófonas. Estas de acá, ¿qué son? Son homógrafas, homógrafas. ¿Te diste cuenta? Y luego sigue aptitud, actitud, aptitud, actitud. Estos de acá, ¿qué son? Ya no son homófonas, ya no son homófonas. Estos de acá vamos a tener que son, vamos a colocar, son parónimas, parónimas, mira, ve, parónimas. ¿Listo? Ahora, arte, 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 arte. Me doy cuenta y digo arte, arte, se vuelve a repetir. Arte, arte son homófonas de nuevo. Entonces yo digo, ya está, ya. Si yo tengo homófonas, mira, homófonas, homógrafas, parónimas, homófonas, ¿qué quiere decir? Que se vuelve a repetir aquí homógrafas, ¿sí o no? Lo que tengo que encontrar aquí son parejas de homógrafas. ¿Por qué? Porque voy siguiendo la secuencia, pues. Mira, ve, si tengo homófonas, luego tengo homógrafas, luego tengo parónimas, luego tengo homófonas, entonces lo que viene después va a ser otra vez homógrafas, palabras homógrafas. Entonces, tengo que colocar por aquí otra vez palabras homógrafas. ¿Listo? Ese es el detallito. Entonces, normalmente así vienen en los exámenes y te hacen pensar un poquito de, oye, ¿y qué viene después, no? Si no hay ninguna relación, si no se establece ninguna relación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos pueden por ahí sorprender con este tipo de series verbales. ¿Listo? Entonces, homógrafas, por ejemplo, podríamos decir Lima, 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 Lima. Son homógrafas, Lima, Lima. ¿Te das cuenta? Lima, Lima es homógrafo. Entonces tenemos vaso, vaso, que son homófonas, coma, coma, que son homógrafas, aptitud, actitud, que son parónimas, arte, arte, que son homófonas. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Vamos viendo por acá otros que ahora ya no te piden el último. Mira, aquí lo que te van a pedir, ya no te piden lo último, el último par. Aquí te piden lo que está dentro, mira, ve. Entonces yo digo, a ver, Arguedas es autor del sexto. Fíjate tú, Arguedas es el autor del sexto. Entonces, Chocano tiene que ser autor de algo, ¿correcto? Ya está. Y Albújar es el autor de El hechizo de Toma y Quicha. Entonces, yo digo, entonces estas parejas de aquí son parejas alternas. Mira, a ver si te das cuenta aquí. Ve. Ya está. Son series emparejadas de términos. Entonces, cuál sería, jovencitos, cuál sería la respuesta aquí? A ver, dígame, por favor. La B, me dice, la B. La B, los heraldos negros. ¿Qué opinan? ¿Los heraldos negros? Mira, ve, el sexto es de José María Arguedas. Estuvo preso en una prisión llamada El Sexto y por eso que escribió esa etapa de como prisionero en la prisión El Sexto. Entonces, Arguedas sí escribió El Sexto. La B, los heraldos negros, escribió Chocano, los heraldos negros, ¿ya? A ver, ¿o será que el sexto lo escribió Chocano? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan ustedes? Quiero que me digan, por favor, ¿cuál sería la relación acá? Mira, cuando Profe, yo, la niña de la lámpara azul. es de, ¿De es quién de, es? bueno, es del único simbolista peruano. ¿Recuerdan? José María Eguren, la niña de la lámpara azul, José María Eguren. El sexto es la historia de la cárcel de José María Arguedas, o sea, son sus obras. La niña de la lámpara azul es de José María Eguren. José María Eguren. José María Eguren. ¿Ya? José María Eguren. José María Eguren. José María Eguren. ¿Listo? A ver, sigan. Tenemos azahares, ya tenemos azahares, tenemos los heraldos negros, tenemos de mi casona, tenemos de la piedra cansada. A ver, dígame, por favor. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿qué dicen, por favor? Ah, ya, muy bien. Su compañera Marina me dice la A. Me dice la A. Ya está. ¿Qué opinan? ¿Azahares es de José Santo Chocano? Sí. Azahares es de José Santo Chocano. Así que la clave aquí sería Azahares, mis estimados estudiantes. Azahares sería la clave. ¿Por qué? Porque Azahares es de don José Santo Chocano. Entonces aquí la clave correcta sería Azahares.
azahares. ¿Listo? Muy bien. ¿Y los heraldos negros? ¿De quién es? Los heraldos negros. ¿De quién es los heraldos negros, César jovencito? Vallejo, profe. Exacto, César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo, es el primer libro de César Vallejo, ¿ya? El primer poemario de César Vallejo, 1918, 1919 se publicó, ya está. De mi casona es de Enrique López Albújar, ¿ya? De mi casona, esta obra de mi casona es de Enrique López Albújar. Enrique López Albújar, o López Albújar nada más para que nos alcance. López Albújar, ¿ya? Ese es de mi casona, López Albújar. Ojo que López Albújar hay que tener muy en cuenta, mis estimados estudiantes, que López Albújar es el padre del indigenismo peruano, ¿ya? López Albújar, no se vayan a confundir, colóquenlo por ahí, López Albújar, porque esta es una pregunta de examen de admisión. López Albújar es el padre literario del indigenismo. ¿Por qué literario? Porque también hay padre ideológico del indigenismo, ese es don Manuel González Prada, padre literario del indigenismo. ¿Ya? Padre literario del indigenismo, Enrique López Albújar. Ya está. Y jóvenes, y el último este de acá, La Piedra Cansada. A ver, ¿cuál sería, quién es el autor de La Piedra Cansada? A ver, ¿qué opinan? ¿El autor de La Piedra Cansada? ¿Nadie? ¿Nadie lo sabe? A la una. ¿Nadie? También es de César Abraham Vallejo Mendoza. También le pertenece a César Abraham Vallejo Mendoza. Una obra, es una obra teatral. Es una obra teatral. Ya, voy a colocarlo por aquí. Es una obra teatral de César Vallejo. 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 ¿Listo? Ahí está. Obra teatral de César Vallejo. Entonces ahí tenemos a Arguedas el Sexto, Chocano, Albújar el hechizo de Tomay Quichua, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jovencitos, hasta ahí? ¿Algo que no se entienda, por favor? A ver, coménteme. ¿Todo bien? ¿Sí? Coménteme. ¿Sí? ¿Se entiende? Jovencitos, a ver, coménteme, por favor. Sí, bueno, ya está. Y también tenemos otro tipo de series que se llaman series por inclusión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de series por inclusión? ¿A qué nos referimos? Cuando yo digo serie por inclusión, normalmente el término inclusión va aparte, es un término aparte, pero a veces suele pasar. Permítame un momentito mientras coloco coloco acá el cargador. Listo, entonces, dígame, cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos? A un término joven, a ver, a un término que incluye a los demás. Entonces, por eso le llamamos término por inclusión, un término que incluye a los demás. Normalmente algunos en Lima lo consideran dentro de las series verbales. ¿Por qué? Porque es un tipo de relación que se establece entre los demás. Entonces digo, pintura, teatro, literatura, música, arte. Te preguntan, ¿cuál es el término que engloba a los demás? Es la época. Obviamente arte. ¿Por qué, profesor? Arte, porque el arte engloba la pintura es un tipo de arte, el teatro es un tipo de arte, la literatura es un tipo de arte, la música es un tipo de arte. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el término que engloba a los demás? El arte. Arte contiene a pintura, contiene a teatro, contiene a literatura y contiene a música. ¿Te diste cuenta entonces? Todo perfecto. A ver, espero que todos ustedes lo estén tomando en cuenta. A esta serie se conoce con el nombre de series por inclusión. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, por último, sí, ya para ir concluyendo, tenemos a las series por exclusión. Cuando hablamos de series por exclusión, ¿qué es lo que vamos a entender aquí o qué es lo que vamos a tomar en cuenta?
vamos a indicar las palabras que no forman parte del campo semántico de las demás. O sea que a diferencia de inclusión, que nosotros vamos a ver aquí que arte incluye a pintura, arte incluye a teatro, arte incluye a literatura, arte incluye a música. Si nos damos cuenta aquí, la exclusión es diferente. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos viendo, es un término general que incluye a las demás, ¿correcto? Pero aquí lo que vamos a estar buscando es un término que no encaje en este grupo. Entonces tenemos que buscar la relación de estas palabras. Y si yo digo breve, sucinto, cándido, escueto, resumido, yo me doy cuenta que este es un grupo de palabras que tiene alguna relación entre sí. Por ejemplo, breve con sucinto, breve, sucinto, lacónico, ¿correcto? Breve, sucinto, lacónico, resumido, escueto. ¿Qué significa? Significa que es una persona que habla muy poco, que no quiere hablar mucho. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, oye, sé breve en este asunto, le estás pidiendo a la otra persona que no ande con ambajes, que no ande con rodeos, que diga o que vaya de frente al meollo del asunto. Entonces, cuando yo digo breve, sucinto, resumido, escueto, estoy refiriéndome a lo mismo. Mira, ve, breve es sinónimo de sucinto. Sucinto es sinónimo de resumido. Resumido es sinónimo de escueto. Pero cuando digo cándido, ¿quién es una persona cándida? Por ejemplo, tú dices, oye, lo paran engañando por cándido. ¿Quién es una persona cándida? Normalmente la candidez es una característica de los niños. Si tú le dices a un niño, por la tarde te voy a traer chocolates, el niño entiende que le vas a traer chocolates, porque se supone que hasta ese momento todavía no entiende que puede ser una forma de salida tuya para que te deje ir o para que se aparten. Sin embargo, cuando tú exactamente le dices a un niño algo, pues normalmente se supone que es crédulo. El cándido es el que cree. Ya, el cándido es el que normalmente es el inocente, el cándido es el puro, el El que que no. cree las mentiras de ella, profe. Bueno, entonces exactamente cuando decimos cándido nos referimos a ello. Entonces, si te das cuenta, resumido, escueto, breve, sucinto, ya lacónico son sinónimos, mientras que cándido no lo es. Entonces la clave aquí vendría a ser cándido. ¿Por qué? Porque cándido se aparta de la relación que existen entre las otras palabras. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de serie? Se llama serie por exclusión. Ojo, jovencitos, que también hablando de exclusión y de inclusión, estos son temas apartes en razonamiento verbal, específicamente en algunas universidades. Por ejemplo, si hablamos de Lima, en Lima las toman juntos, pero si hablamos aquí en Cajamarca o si hablamos de Trujillo, la exclusión y la inclusión son aspectos aparte. Entonces hay que tener muy en cuenta también eso, no vaya a ser que por ahí nos vamos a confundir. ¿Listo? Todo ejercicio siempre tiene un método de resolución. ¿Sí? Todo ejercicio tiene un método de resolución. Cada vez que yo voy a resolver un ejercicio, tengo que tener un método, porque si yo no tengo un método, lo más probable es que hierre al momento de desarrollar. Porque recuerden que normalmente cuando nosotros vamos como loquitos a enfrentarnos a un tipo de ejercicio, si no razonamos, si no pensamos en un método, lo más probable es que lleguemos a una conclusión errada. Entonces, necesitamos un método de resolución, ¿correcto? Así como ya hablamos de, por ejemplo, de las oraciones eliminadas, cómo se debería eliminar una oración. Hablamos de los textos, por ejemplo, cómo deberíamos abordar un texto, ¿recuerdan? Entonces, de la misma manera, tenemos que tener un método de resolución para las series verbales. Sí, un método de resolución para la serie verbal. ¿Y cuál es el método de resolución que les propongo para que puedan resolver de manera correcta, de manera acertada? Lo primero, jovencitos, que tenemos que hacer aquí es identificar los términos que te presentan en la serie, ¿ya? A eso me refiero. O sea, ¿qué quiero decir con identificar los términos que presentan en la serie? Me estoy refiriendo a que tenemos que chequear todos los términos que te dan. Por ejemplo, acá tengo que decir breve, sucinto, escueto, resumido, y cándido. Entonces, estoy elaborando yo una conexión entre estas palabras. Entonces me doy cuenta y digo, identifico los términos presentados en la serie. O sea, todos los términos que me dan, yo los identifico. ¿Listo? Una vez que paso por ello, o sea, ya tengo el primer paso, lo segundo es reconocer la relación que existe entre esos términos. Debe haber alguna relación, porque si no, no serían elementos de una serie. ¿Te das cuenta? Toda serie debe presentar alguna relación entre sus términos. No puede ser posible
que no haya una relación entre los términos. Siempre tiene que haber una relación entre los términos. Entonces, jovencitos, lo que tengo que hacer es reconocer la relación existente entre los términos y la clase de serie a la que pertenece. ¿Listo? Entonces reconozco la relación existente entre los términos y la clase de serie a la que pertenece. O sea, mira, yo veo acá y digo, a ver, breve, sucinto, acá son sinónimos. Y entonces, tengo que eliminar por exclusión. Entonces, igual acá, por ejemplo, digo, el término, tengo que por inclusión. Igual acá. Entonces digo, vaso, coma, tengo que ver que son dos palabras acá, dos palabras que de pronto se relacionan entre sí porque son homófonas, acá son homófonas. Entonces tengo que ver la relación que existe siempre entre las palabras que me presentan en esa serie. ¿Listo? Eso es importante. La relación que existe entre las palabras que se presentan en esa serie. Muy bien, mis estimados estudiantes, entonces primero identifico los términos que te presentan en la serie.